La que dice que está re buena y que condena a su exnovio a que la vea por TikTok y la escuche por la radio o la vea por televisión. La que seguramente con ese plus económico de ser senadora, capaz que puede pagar el tratamiento estético que está haciendo para mejorar su imagen. Que habla así, ¿viste? Porque tiene las brackets y no sé si se hizo voto, entonces te habla así. De ninguna manera, no va a ser posible. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? No sé cómo explicártelo. Y en ese tono, ¿viste? Todo el tiempo impositivo, en un tono imperial, totalitario. Una mujer que no sé si terminó el liceo. Dice que ahora entró a hacer la carrera de ciencias políticas. Capaz que entró el año pasado, este año, no sé. No sé si es verdad, porque ellos dicen, se desdicen, y nosotros estamos condenados solamente a escuchar lo que dicen. Pero no se muestra ninguna prueba, documento, nada, ¿viste? Pero parece que Betiana Díaz sabe más que el ministro de Economía. Gabriel Odone sabe más que el ministro. Gabriel Odone, ¿no? Doctor en economía, docente universitario, varios libros de investigación económica, integrado a los sectores empresariales más grandes del país, quien diseñó todo el modelo económico de inversión de Caton Natí, quien ahora está en Estados Unidos, precisamente negociando con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos posibles acuerdos que va a ir desarrollando la administración de Donald Trump, tanto hacia el Mercosur como hacia países de América Latina, dado que se está planteando esta enorme guerra comercial entre Estados Unidos y China. Parece que Betiana Díaz sabe más que el ministro de Economía. Y parece que las huestes como es de la baracutanga, la baracantunera, una cosa así, esa baracutanga, ese tacatacatán, papapapapán, los tambores tribales de los revolucionarios, de los revoltosos de la revolución socialista, marxista, Foro de San Pablo, le están repercutiendo los tambores comunistas, tupa comunistas, bolicheros, sindicalistas, de que de ninguna manera se van a desindexar los salarios de la inflación al ministro de Economía. Parece que saben más o tienen más poder que el ministro de Economía. Señales espantosas. Pero obviamente se dividen las aguas y toda esa, digamos, masa militante devenida en senadores, diputados, en diputadas, en senadoras, en militantes, en sindicalistas, en ministros también, tienen que repercutir esos tambores revolucionarios comunistas para las huestes organizadas y tener la tropa bien alineada y en calma con la expectativa de que se va a cumplir con el proyecto del Foro de San Pablo para el advenimiento del Frente Amplio en su nueva etapa presidencial y de gobierno en la República Oriental del Uruguay, devenida en Republiqueta Oriental de Dama Juana Guay, de color rojo, claro. Las contradicciones, ¿no? Habría que explicarle sucintamente a Betiana Díaz que si se indexan los salarios a la inflación, se produce un único efecto económico, inexorable, es una ley económica, 2 más 2 es 4, y a ese efecto económico, en términos de ciencia económica, se le llama efecto inercial inflacionario. Lo traduzco. Si a un factor de coste fijo, que es el salario, eso es el salario, se le llama factor de coste fijo, en términos técnicos, para traducirlo y hablar en términos del barrio, ¿viste? Es el factor de costo fijo que vos tenés si sos empresario, si tenés un comercio, una pequeña empresa, tenés, qué sé yo, 15, 20 empleados, 30 empleados, 50 empleados, y si te dicen por reglamento, te lo impone con un imperio monopólico de la ley, el Estado, que es a través de los convenios de salario, de los consejos de salario a través de los convenios colectivos, si el Estado le impone reglas legales a la economía, vamos liquidados.
Pero si a su vez eso que le impone, además, es antieconómico, como por ejemplo imponer por ley, por ejemplo, si la ley presupuestal estableciera que cada vez que se registre un incremento, digamos, de los precios, un incremento del valor general de precios y una devaluación, eso es inflación, cada vez que se registren más puntos de inflación, se deberá, por ley, indexar los salarios a esa inflación. Lo único que estás haciendo es incrementar el costo de producción de cada uno de los productos finales que vamos a consumir y de los servicios que vamos a consumir, porque ahora hay un factor de costo fijo, que son los 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 o 1000 salarios que tiene que pagar ese empresario, que ahora salen más caros, porque están indexados, es decir, acoplados, están adheridos al proceso inflacionario. Si ahora el costo de vida está 2 puntos más que antes o 3 puntos más, un 3%, todos los salarios tienen que estar un 3% más caros que antes también para los que pagan los salarios. Porque en definitiva la relación laboral, ¿qué es? Es una relación profesional entre quienes contratan el empleado y el empleador a través de un contrato de trabajo, a través de un contrato de trabajo que le brinda todas las garantías a ambas partes. Por si acaso ese contrato no se cumple, se deba dirimir ese incumplimiento ante el Tribunal de la Justicia Laboral. Y si acaso no se cumple de parte del empleador algunas de las normas contractuales, se está violando alguno de los términos del contrato laboral a un grupo de empleados por igual, esos empleados tienen todo el derecho, por constitución, por los convenios que Uruguay firmó con la Organización Internacional del Trabajo, por nuestras leyes laborales, por el valor contractual, desde el Código Civil incluso, ya alcanza con eso, tienen todo el derecho, amparados por el artículo 57 de la Constitución, de reunirse espontáneamente y formular quiénes van a ser los representantes que planteen a sus empleadores la necesidad de resolver ese incumplimiento por una vía extrajudicial, por una vía extrajudicial para el bien de todos, para el bien de ambas partes. ¿Cómo se le llama eso? Una relación laboral bilateral, una negociación bilateral a través de un sindicato. Cuando varios trabajadores espontáneamente se reúnen, se convocan, arman una asamblea, deciden quiénes son los que tienen más capacidad para negociar, para explicar la situación, para explicar todo lo que puede venir, para tener capacidad proyectiva, decirle si esto no se arregla va a pasar esto, esto y esto y esto, a nosotros nos deben esto, esto y esto, se violó el término de los acuerdos contractuales de cada uno de nosotros a nivel contractual, que es ley entre las partes, se ha violado esto, por ejemplo, el pago del aguinaldo, no se ha incrementado el salario de acuerdo a los últimos ajustes que había que hacer, no se está cumpliendo con el pago salarial de acuerdo a todas las categorías laborales que tenemos, etcétera. Si no hacemos este acuerdo, vamos a ir a una huelga. ¿Y la huelga qué es? Es la herramienta sindical de presión. Es la herramienta sindical de presión. Es una herramienta de poder que pueden aplicar los trabajadores bajo el derecho laboral de estar integrados a un sindicato. ¿Qué es eso simplemente? Esa reunión espontánea, como la reunión de amigos cuando dicen, che, vamos a hacer un partido de fútbol entre todos y después vamos a comer un asado. Es lo mismo, ¿eh? Pero acá en Uruguay se ha dimensionado el sindicalismo como que tiene que ser una institucionalidad relevante al nivel, qué sé yo, de un ministerio, como que el sindicato tiene que ser una estructura predeterminada
por ley, con personería jurídica. Incluso escuché a uruguayos hablar del voto secreto y universal dentro de los sindicatos. Y el voto secreto y universal está establecido por Constitución como el régimen naturalmente democrático, representativo y republicano para elegir autoridades que nos gobiernen, para elegir representantes que van a ejercer el gobierno a nivel nacional, a nivel departamental, regional y también en el ámbito privado cuando se da, se dan estos hechos a nivel de organizaciones empresariales que tienen directorios, que tienen gerentes. Podría darse también que tengan un régimen estatutario interno de elecciones de autoridades, que por lo general tampoco se da, porque los directores o son los propietarios directamente, hay directorios de accionistas o propietarios, o hay directorios que son plenipotenciarios en representación de sus propietarios, que son quienes eligen en un consejo directriz de accionistas a quienes van a ser los directores que los representen ante los trabajadores en la organización de esa empresa. Directores generales, el directorio ejecutivo, gerentes, subgerentes, toda esa escala jerárquica de autoridades empresariales, cuando las empresas ya son de una magnitud importante y son esa organización compleja, tienen un régimen estatutario, tanto para sus trabajadores como también para su parte directriz, que si no son los propietarios, también son trabajadores, porque a su vez están cumpliendo tareas específicas, tareas técnicas, tareas de organización gubernativa dentro de la empresa, ¿a través de qué? De un salario, de sus honorarios. Es una relación también laboral. Pueden ser despedidos los directores, si no son los propietarios o los gerentes, al igual que cualquier otro empleado. Entonces, la organización sindical es simplemente la unión de varios trabajadores para reclamar o plantear la posibilidad de una negociación con los empleadores o con quienes representen a los empleadores para establecer un acuerdo que beneficie a todos por una vía extrajudicial. Porque en verdad, si se están violando derechos laborales, en cualesquiera de los sentidos, si se están violando derechos laborales, hay que ir a la justicia laboral. Los sindicatos en sí son por la galería, pero en Uruguay se los dimensionó, se los sobredimensionó, y tenemos una especie de sobrecosto de tarea sindical al extremo de que con este sobrecosto y esta desnaturalización de las características de un sindicato y de cuál es su rol, la función que debe cumplir un sindicato, que simplemente es esa, la reunión de varios trabajadores para que esos trabajadores tengan el derecho a ejercer la huelga y tengan más posibilidades en una negociación colectiva con el empleador. Por lo tanto, el sindicato es una organización de trabajadores dentro de la empresa. Los sindicatos son sindicatos por empresas, no sindicatos generales a nivel nacional que cubren toda una actividad económica y otra y otra y otra en esos rayos del hub, que es esa central sindical llamada PICNT, desnaturalizando absolutamente la tarea y el rol natural de los sindicatos y convertida en una corporación política, en una corporación de poder político con un claro sello ideológico marxista-leninista, porque es a imagen y semejanza de su creador, el Partido Comunista del Uruguay. El PIT-CNT es el hijo unigénito, en términos bíblicos, digamos, es el hijo unigénito que está sentado, no a la derecha, claro, tenés razón ahí, Maxi, a la izquierda de su padre creador, que es el Partido Comunista del Uruguay. Entonces se dan estos disparates como promover un plebiscito que atenta contra la Constitución, contra la propiedad privada, contra la seguridad jurídica del derecho universal de propiedad privada que tenemos los uruguayos desde el orden jurídico constitucional que nos garantiza que somos
un régimen de propiedad privada, que somos un orden jurídico soberano con el derecho inviolable subjetivo de propiedad privada, con el derecho inviolable del libre emprendimiento, con el derecho inviolable a las negociaciones libres, a la libre disposición de las partes, que ese es el término general, los principios generales de toda negociación, sean contractuales o extracontractuales. En este caso, las negociaciones colectivas que desarrollen los trabajadores organizados en un sindicato con sus empleadores organizados como representantes de la empresa son negociaciones extracontractuales, no son contratos, son extracontractuales, pero en Uruguay se les da una especie de valor contractual, pero a su vez a través de la ley, convirtiendo en ley los convenios colectivos, los acuerdos que realizan los sindicatos a nivel nacional, únicos por categorías económicas y laborales, convirtiendo en ley lo que se resuelve, incidiendo en el presupuesto nacional y en el modelo económico del Uruguay. Por eso la baracutanga de los tambores, del PCNT comunista, de ninguna manera se van a desindexar los salarios. Y la baracutanga de los senadores, los diputados y algunos ministros, como por ejemplo quien fue el secretario general del Partido Comunista, devenido hoy el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, ¿m? Que es precisamente un connotado y público comunista, rabioso, militante del Partido Comunista, quien también fue secretario del PCNT. Entonces, no hay compatibilidad en el cargo ahí tampoco. Artículo 168, numeral 10. No es idóneo para el cargo. No es un ministro que denote imparcialidad, objetividad, capacidad técnica para ser un ministro de Trabajo porque su condición de sindicalista y de militante con cargo jerárquico en el Partido Comunista no lo convierte en un técnico, en un profesional de las relaciones laborales y del derecho laboral, porque para eso hay un Ministerio de Trabajo, para resolver todos los aspectos administrativos y viabilizar también denuncias ante la justicia laboral en materia de derechos laborales. No es un laboralista, no es un jurista especialista en derecho laboral, no es un técnico en relaciones laborales, no es un licenciado en relaciones laborales, no es un politólogo, no es un experimentado político imparcial respecto a todo esto, por lo tanto, no tiene la aptitud, sino que tiene la ineptitud causal taxativa de despido de un ministro. No está apto para la función ministerial porque responde a intereses partidarios, ideológicos, de un lobby corporativo que es el sindicalismo del PCNT, el unigénito sentado a la izquierda de su padre creador, el Partido Comunista del Uruguay. ¿Se dan cuenta de todo el disparate que vamos viviendo? Tengo un montón de cosas para seguir compartiendo con ustedes. Los disparates que dice, creo que se llama Daniel, ¿no? Daniel Cayani es. Me parece que es Daniel. Sí, me resultan personajes ya tan indiferentes, pero a su vez necesariamente referenciables porque son los que nos están gobernando, que hasta me olvido de los nombres de pila. Sí, me faltan un poco de pilas para hacer más memoria, ¿no? Porque a veces los confundo. Yo creo que hoy a un amigo le pasé Daniel Odone, le puse en vez de Gabriel Odone, ¿viste? Tengo esas cosas, ya me conocen ustedes. Pero claro, digo esto para que después no salte la militante que por ahí salió enojada con mucho prurito de especificidad, periodista mal informado. Betiana Díaz no es comunista, es del MPP, porque se ve que yo dije que es lo mismo, que sea el MPP y comunista, son todos comunistas, son todos, como diría que son todos narcos, bueno, en este caso son todos comunistas, son todos comunistas, son todos comunistas, es lo mismo, ponele lo que quiera, movimiento popular, yo qué sé, democracia popular, recontra avanzada, yo qué sé, movimiento por la clase, movimiento por el pueblo. Yo qué sé. Casa Grande, ¿se acuerdan? El movimiento Casa Grande. Casa Grande. Si será grande. Esta casa que está llena de comunistas la casa. Este, pero Daniel Cayani, ahora después les voy a compartir los disparates que dice.
según él, el MPP estaba totalmente conforme con lo que hacía Cecilia Cairo y estaban absolutamente de acuerdo en que ella siguiera los 5 años de gobierno como ministra de Vivienda, ¿te das cuenta? No, no, estamos mal, Maxi. Sí, sí. Como diría que el tema de Peyote Asesino, ¿te acordás? Estás mal de la cabeza, ¿o qué te pasa? Estás mal de la cabeza. Habría que poner a lo estás mal de la cabeza. Y bueno, pero pasa que los uruguayos están mal de la cabeza. Votaron, viste, un 5% a favor en segunda vuelta en el balotaje. Yo no lo podía creer. Por Yamandú Orsi y Carolina Cose. ¿Se acuerdan de las desventuras de Carolina Descose y Yamandú Orsay? Hoy son presidente y vicepresidente de la Republiqueta Oriental de Damajuanaguay. Y hablando de hijo unigénito y todas esas cosas, me enteré que falleció el Papa Francisco el lunes próximo pasado, a sus 88 años, después de 12 años de papado, quien dijo que iba a transformar la Iglesia Católica, no sé cuántas cosas más, y no hizo nada, al contrario. Sí, la transformó, pero la transformó precisamente hacia el comunismo, ¿no? Era prácticamente un papa comunista, militante comunista. Y lo digo con todo respeto de la comunidad católica, no, no le quiero faltar respeto a nadie. Yo integro la comunidad católica, pero no me siento representado para nada por el clero de la Iglesia desde hace mucho tiempo y comulgo con la primigenia doctrina cristiana de San Agustín de Hipona, siquiera, siquiera con el tarambana de Santo Tomás de Aquino, a quien muchos responden aún pensando que el capitalismo es el demonio y es malo. Todo se basa en esa doctrina del siglo XIII de Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona no hablaba en esos términos y es un tratado teológico, filosófico, jurídico, sustenta ahí el ius naturalismo incluso, porque era jurista también, filósofo y teólogo en el siglo IV, San Agustín de Hipona, con su inmensa obra Civitas Dei. Civitas Dei, la ciudad de Dios o lugar de Dios, una obra teologal maravillosa que da el sustento, la doctrina cristiana para el mundo católico. Yo no sé si el Papa Francisco habrá leído alguna vez la obra de San Agustín.